El legendario Marlon Brando, un vistazo a sus turbulentos inicios. Pocos nombres en Hollywood resuenan con tanta reverencia y misterio como el de Marlon Brando. Considerado un genio por sus colegas y un iconoclasta por sus críticos, Brando redefinió lo que significaba ser actor en el siglo XX. No era solo un intérprete, era una fuerza de la naturaleza que cautivaba al público con su cruda y genuina representación de la humanidad. Desde su innovador papel como Stanley Kowalski en un tranvía llamado Deseo hasta su icónica interpretación de Don Vito Corleone en El Padrino, Brando no solo actuaba, transformaba la pantalla en un lienzo para sus emociones desbordantes. Sin embargo, detrás del carisma y los elogios se escondía una vida marcada por el caos, la rebeldía y un anhelo de conexión que surgía de una infancia profundamente fracturada. Para comprender al hombre que se convirtió en leyenda, es necesario adentrarse en las sombras de sus primeros años, una época plagada de traumas, abandono y las semillas de su genialidad creativa. Nacido en el caos, las raíces de un rebelde, Marlon Brando Jr. nació el 3 de abril de 1924 en Omaha, Nebraska, en un hogar al borde de la disfunción. Su padre, Marlon Brando Sr., era un fabricante de pesticidas y un autoritario implacable que menospreciaba constantemente a su hijo. Llevaba su nombre, pero nada de lo que hacía lo complacía, recordó Brando en su autobiografía. Su madre, Dorothy Dowdy Pennebaker, administradora teatral y una mujer poco convencional para su época, fue quien lo introdujo al mundo mágico de las historias y el teatro. Este regalo moldearía su destino. Sin embargo, Dowdy también era alcohólica, y sus luchas con la adicción dejaron un vacío en la vida de sus hijos. El hogar de los Brando era un lugar de contradicciones. La inspiración creativa se mezclaba con el abandono emocional, y los momentos de calidez eran eclipsados por episodios de fría indiferencia. Las frecuentes disputas entre sus padres y su eventual separación, en 1935, sumieron a la familia en una mayor inestabilidad. Dowdy se llevó a Marlon y a sus dos hermanas mayores, Jocelyn y Frances, a Santa Ana, California, donde vivieron con su abuela. Aquellos años formativos estuvieron marcados por los intentos desesperados de Marlon por ganar la aprobación de sus padres y el dolor de sus constantes ausencias. Un encuentro traumático. Apenas tenía 4 años cuando Marlon vivió un evento que lo perseguiría por el resto de su vida. Bajo el cuidado de una joven institutriz llamada Hermie, el niño formó un apego hacia ella, pero su relación tomó un giro oscuro. Más tarde, Brando relató cómo esta experiencia le despertó una conciencia prematura de la intimidad, algo tan impactante como perturbador. «Fue mi primer amor», escribió, «pero un amor que llegó con cicatrices». Este contacto temprano con emociones adultas le dejó una visión compleja y a menudo conflictiva sobre las relaciones, una que resonaría en su tumultuosa vida personal. La rebelión se manifiesta. Cuando llegó a la adolescencia, el carácter rebelde de Brando ya era evidente. En Libertyville, Illinois, donde la familia se mudó tras una breve reconciliación de sus padres, Marlon se hizo conocido por desafiar la autoridad. Fue expulsado de la secundaria de Libertyville tras recorrer los pasillos en su motocicleta, un acto audaz que consolidó su reputación como problemático. Su padre, frustrado por su comportamiento, lo envió a la Academia Militar Shattuck en Minnesota, con la esperanza de que el ambiente disciplinado le ayudara. Allí, Brando sorprendió a todos al destacar en el teatro y mostrar un talento innato para la improvisación y la imitación. Pero su aversión a la autoridad persistía. En su último año, fue puesto en libertad condicional por desobedecer a un oficial y, desafiando las órdenes de permanecer en el campus, se escapó al pueblo y fue expulsado.
Aunque el personal votó para readmitirlo, Brando, fiel a su naturaleza, eligió no regresar. El punto de inflexión, Nueva York y el llamado del escenario. De vuelta en Libertyville, Marlon trabajó cavando zanjas, a instancias de su padre, quien buscaba darle una lección de humildad. Sin embargo, la monotonía de ese trabajo no hizo más que avivar su deseo de algo más grande. Animado por sus hermanas, ambas con carreras artísticas en Nueva York, Brando tomó una decisión audaz. Dejaría atrás las restricciones de su pequeña ciudad para labrarse un nuevo camino en la bulliciosa metrópolis. Al llegar a Nueva York, Brando se inscribió en la American Theatre Wing Professional School, parte del Dramatic Workshop de la New School. Allí, bajo la tutela de Stella Adler, conoció el revolucionario sistema de actuación de Stanislavski. Adler, una mentora formidable, reconoció el potencial sin explotar de Brando y lo desafió a profundizar en sus emociones. Fue en esas clases donde Brando descubrió el poder del método de actuación, una técnica que exigía una inmersión total en la psique del personaje. Para Brando, fue una revelación. No se trataba solo de fingir, sino de convertirse. Un destello de genio. Desde sus primeros años, el talento de Brando era innegable. Adler, su profesora, una vez pidió a sus alumnos que actuaran como gallinas ante la inminencia de una bomba nuclear. Mientras la mayoría aleteaba y cacareaba en pánico, Brando se sentó tranquilamente, fingiendo poner un huevo. Al preguntarle por qué, simplemente respondió: «Soy una gallina, ¿qué sé yo de bombas?». Este momento de brillantez sutil reflejó la esencia de su enfoque, instintivo, auténtico y profundamente humano. Sin embargo, el camino de Brando hacia el estrellato no fue lineal. Su comportamiento errático y su desdén por la autoridad lo enfrentaron frecuentemente con directores y compañeros. Durante una producción de teatro de verano en Sayville, Nueva York, su excentricidad lo llevó a ser expulsado del elenco. Pero esos contratiempos solo alimentaron su determinación. En 1944, debutó en Broadway con I Remember Mama, ganándose elogios como un joven actor prometedor. Su gran oportunidad llegó 3 años después, cuando interpretó a Stanley Kowalski en Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. Bajo la dirección de Elia Kazan, la obra lo llevó al estrellato nacional y marcó el inicio de una carrera cinematográfica que cambiaría Hollywood para siempre. El camino al estrellato en Hollywood. Marlon Brando emergió de una infancia turbulenta para forjar un camino hacia la fama que estuvo lejos de ser fácil o predecible. Lo que lo definió no fue solo su talento innato, sino su inquebrantable desafío a las convenciones. Su entrada en Hollywood no solo marcó el ascenso de una estrella, sino que anunció una revolución en la actuación, redefiniendo para siempre las expectativas de la industria. De Broadway a Hollywood. El ascenso de Marlon Brando, de un joven rebelde a una sensación teatral en Broadway, fue el primer capítulo de una carrera que revolucionaría la actuación. Llegó a Nueva York a principios de los años 40, buscando dejar atrás una infancia tumultuosa y encontrar un lugar donde su espíritu inquieto y su talento bruto pudieran florecer. Allí, bajo la tutela de Stella Adler en el Dramatic Workshop, descubrió el poder transformador de la actuación de método, una técnica que se convertiría en su sello distintivo. Los primeros días en Nueva York. Nueva York en los años 40 era un hervidero de arte, lleno de oportunidades y desafíos. Brando llegó en un momento en que el teatro daba prioridad a la profundidad emocional y la autenticidad sobre el artificio. Se inscribió en la American Theatre Wing Professional School, parte del Dramatic Workshop de la New School, donde estudió con Stella Adler, una ferviente defensora del método Stanislavski. Adler empujó a Brando a explorar sus emociones, instándolo a usar sus experiencias personales para crear personajes vibrantes y auténticos. Su formación rigurosa
ayudó a Brando a canalizar la energía cruda y la rebeldía que había cultivado en su juventud. Para él, actuar se convirtió en algo más que una profesión. Era una forma de expresión personal y una manera de enfrentar sus propios conflictos internos, transformándolos en algo significativo. Una estrella nace en Broadway. El debut de Brando en Broadway fue en 1944 con I Remember Mama, un drama familiar sentimental. Aunque su papel era pequeño, su actuación llamó la atención de críticos y directores, quienes notaron su estilo naturalista y su presencia magnética. Poco después, participó en Truckline Café, 1946, y A Flag is Born, 1946, donde su capacidad para combinar vulnerabilidad con intensidad comenzó a distinguirlo de sus contemporáneos. Pero fue en 1947, a los 23 años, cuando su carrera alcanzó un punto decisivo. Interpretando a Stanley Kowalski en Un tranvía llamado Deseo, ofreció una actuación que electrizó Broadway y redefinió lo que significaba ser un protagonista masculino. Bajo la dirección de Elia Kazan, la obra exploraba de manera cruda la fragilidad y el deseo humanos. La interpretación de Brando, brutal, magnética y desgarradoramente vulnerable, se convirtió en el centro de la producción. El propio Tennessee Williams elogió su actuación, describiéndola como una interpretación visceral de Stanley que aportó un nivel de realismo sin precedentes al escenario. Con su camiseta ajustada y empapada de sudor, Brando proyectó una sensualidad ruda que lo convirtió en un icono instantáneo. Los críticos fueron igualmente entusiastas, describiendo su actuación como una fuerza volcánica de la naturaleza. Este papel lo catapultó al estrellato nacional, consolidando su estatus como una estrella en ascenso, el método en acción. Lo que hizo revolucionaria la actuación de Brando en Un tranvía llamado Deseo fue su aplicación del método actoral. No se limitó a interpretar a Stanley Kowalski, se convirtió en él. En el escenario, Brando se movía con una fisicalidad que era a la vez tosca y precisa, encarnando el poder bruto y la fragilidad emocional del personaje. Su voz, a menudo un murmullo ronco interrumpido por explosiones de ira, reflejaba las contradicciones internas de Stanley, un hombre tierno y tiránico al mismo tiempo. El enfoque de Brando hacia la actuación era inmersivo e instintivo. A menudo ignoraba las técnicas tradicionales del teatro, prefiriendo la espontaneidad y entregando sus líneas con una cadencia natural que reflejaba el habla real. Su compromiso con el realismo impactó a las audiencias acostumbradas a interpretaciones más pulidas y teatrales. Esta autenticidad influyó en toda una generación de actores que buscaban emular su estilo sin filtros. Del escenario a la pantalla, Hollywood toma nota. El éxito de Un tranvía llamado Deseo no solo consolidó a Brando como una estrella de Broadway, sino que también atrajo la atención de Hollywood. Warner Bros. Adquirió rápidamente los derechos para adaptar la obra al cine, y el director Elia Kazan insistió en llevar a Brando para repetir su papel. La adaptación cinematográfica de 1951 fue un éxito monumental. La interpretación de Brando como Stanley Kowalski lo consagró como uno de los actores más talentosos de su generación. Junto a Vivien Leigh, quien interpretaba a la frágil Blanche Dubois, Brando ofreció una actuación feroz y profundamente humana. La crítica lo alabó unánimemente, destacando su capacidad para expresar emociones complejas con gestos y expresiones sutiles. Para Brando, Un tranvía llamado Deseo marcó su transición del teatro al cine, presentándolo a una audiencia global que nunca había visto un actor con tanta intensidad y profundidad emocional. Su actuación le valió su primera nominación al Oscar como mejor actor, sentando las bases para una carrera que redefiniría la actuación en el cine. Las secuelas de la fama. Aunque Un tranvía llamado Deseo trajo a Brando fama y aclamación, también estableció un estándar elevado para el resto de su carrera. El personaje de Stanley Kowalski se convirtió en un ícono cultural,
un papel tan emblemático que amenazaba con eclipsar sus trabajos futuros. Sin embargo, Brando estaba decidido a explorar nuevos horizontes y a desafiar los límites de su arte. Recordando sus años en Broadway, Brando comentó: «El teatro me enseñó disciplina, pero también me liberó. En el escenario no hay dónde esconderse, tienes que enfrentarte a ti mismo cada noche. Ahí aprendí lo que significa realmente actuar». Esta filosofía guió su carrera mientras continuaba desafiando convenciones y buscando roles que le permitieran profundizar en las complejidades de la naturaleza humana. El método en la locura, el estilo único de Brando. Lo que diferenciaba a Brando era su profundo compromiso con el oficio. Rechazaba las actuaciones superficiales, buscando autenticidad en cada papel. Su método, aprendido bajo la tutela de Stella Adler, requería que viviera como sus personajes. Este enfoque, aunque desconcertante para algunos directores, solía dar resultados transformadores. Para su primer papel en cine, en Hombres, 1950, interpretó a un veterano de guerra parapléjico. Para prepararse, pasó un mes en silla de ruedas en un hospital de veteranos, observando la vida de los soldados discapacitados. Su dedicación dio frutos, con críticas que elogiaron su interpretación matizada y emotiva. Fue un debut audaz que marcó el tono de una carrera centrada en desafiar normas y romper límites. Hollywood llama. El éxito de un tranvía llamado Deseo. El éxito de la producción de Broadway, de un tranvía llamado Deseo, inevitablemente llevó a su adaptación cinematográfica en 1951, con Brando retomando su papel como Stanley Kowalski. Junto a Vivien Leigh, su presencia en pantalla fue electrizante. Leigh, quien inicialmente encontraba intimidante a Brando, admitió más tarde que su actuación la obligó a superarse. Críticos y audiencias quedaron fascinados. La actuación de Brando redefinió la vulnerabilidad masculina en la pantalla, combinando fuerza bruta con profundidad emocional. Su interpretación le valió su primera nominación al Oscar, consolidándolo como uno de los talentos más prometedores de Hollywood, la estrella reticente. A principios de la década de 1950, Brando estaba al borde del estrellato, pero la fama nunca le resultó cómoda. Veía Hollywood como un mundo superficial, impulsado por intereses comerciales más que artísticos. A pesar de su desprecio por el sistema, Brando continuó ofreciendo actuaciones excepcionales. En Viva Zapata, 1952, dirigida por Elia Kazan, interpretó al revolucionario mexicano Emiliano Zapata. Brando se sumergió en el papel, viajando a zonas rurales de México para estudiar los gestos y formas de hablar de la gente. Su interpretación fue tanto apasionada como introspectiva, ganándole una segunda nominación al Oscar. Los críticos alabaron su capacidad para humanizar a una figura histórica, mostrando una complejidad pocas veces vista en las biografías cinematográficas. Julio César y el desafío del bardo. En 1953, Brando asumió un papel que muchos pensaron que expondría sus limitaciones. Marco Antonio en Julio César. Conocido por su estilo casual y su dicción relajada, Brando sorprendió a los críticos con una interpretación poderosa y articulada del famoso discurso fúnebre de Antonio. Su dominio del lenguaje shakespeariano acalló a los escépticos y le valió otra nominación al Oscar. Esta actuación demostró su versatilidad, probando que podía brillar tanto en roles modernos como clásicos. El Salvaje nace un ícono cultural. Aunque los primeros papeles de Brando mostraron su destreza dramática, fue El Salvaje, 1953, lo que consolidó su estatus como un ícono cultural. Interpretando a Johnny Strabler, el líder de una pandilla de motociclistas, Brando se convirtió en el rostro de la rebeldía juvenil. Cuando le preguntaron a su personaje contra qué se rebelaba, su respuesta sarcástica, ¿qué tienes?, se transformó en un grito de guerra para una generación. La influencia de la película trascendió la pantalla. El estilo de Brando, chaqueta de cuero, camiseta blanca y jeans,
definió la contracultura de los años 50 e inspiró a futuras estrellas como James Dean y Elvis Presley. No era solo un papel, era un movimiento, y Brando, su líder reticente. Nido de ratas. La cima del arte de Brando. En 1954, Brando ofreció lo que muchos consideran su mayor actuación en Nido de ratas. Dirigida por Elia Kazan, la película narraba la historia de Terry Malloy, un estibador dividido entre la lealtad y la moralidad. La interpretación de Brando, un hombre cargado de culpa y ansias de redención, fue profundamente personal. Su famoso monólogo, "Yo pude haber sido alguien", sigue siendo una de las escenas más celebradas de la historia del cine. El papel le valió a Brando su primer Oscar como mejor actor. Los críticos elogiaron su capacidad para transmitir emociones crudas con sutileza, y la película se convirtió en un hito del cine estadounidense. Décadas después, Nido de ratas sigue siendo estudiada como una obra maestra de la actuación, con la interpretación de Brando como núcleo, fama y frustración. A pesar de su éxito, la relación de Brando con Hollywood fue conflictiva. A menudo chocaba con directores y estudios, resistiéndose a ser moldeado como un galán convencional. Su comportamiento impredecible en los rodajes, negándose a memorizar líneas o exigiendo múltiples tomas, le ganó la reputación de ser difícil pero brillante. En Ellos y Ellas, 1955, un musical inusual para él, compartió protagonismo con Frank Sinatra. La producción fue tensa, con el enfoque metódico de Brando, chocando con la preferencia de Sinatra por la eficiencia. Aunque la película fue un éxito comercial, subrayó la creciente frustración de Brando con la maquinaria de Hollywood. La espiral descendente. A finales de los años 50, la carrera de Brando comenzó a tambalearse. Aunque seguía siendo una atracción en taquilla, sus interpretaciones carecían de la intensidad e innovación de sus primeros trabajos. Películas como Los jóvenes leones, 1958, y Motín a bordo, 1962, recibieron críticas mixtas, y su comportamiento errático en los rodajes alienó a sus colaboradores. Sus problemas se agravaron con el tumulto personal. Las relaciones de Brando solían ser tormentosas, y su creciente desencanto con Hollywood lo llevó a un período de estancamiento creativo. Sin embargo, incluso en esta fase difícil, continuó desafiando límites, negándose a conformarse con las expectativas de la industria. La calma. Antes de la tormenta. Al finalizar los años 60, parecía que el brillo de Brando se desvanecía, pero bajo la superficie se gestaba un regreso extraordinario. Su desprecio por la fama y su insistencia en la autenticidad lo habían alejado de Hollywood, pero también habían solidificado su reputación como un verdadero artista. El camino de Brando hacia el estrellato fue un testimonio de su resiliencia y visión. No se conformó con seguir las reglas, y su negativa a comprometerse lo convirtió en un pionero. Aunque su trayectoria en Hollywood fue tumultuosa, apenas era el comienzo de una carrera que redefiniría lo que significa ser una leyenda. Fuera de sus matrimonios, la vida amorosa de Brando. Marlon Brando era tan famoso por sus relaciones románticas como por sus papeles icónicos en el cine. Desde sus apasionados romances con compañeras de reparto como Rita Moreno, hasta rumores de aventuras con íconos como Marilyn Monroe, su vida amorosa fue legendaria y caótica. Uno de los episodios más trágicos fue su tumultuosa relación con Moreno. Su historia estuvo marcada por intensas rupturas y reconciliaciones. En una ocasión, el dolor por su separación llevó a Moreno a intentar suicidarse, dejando al descubierto el lado oscuro de las pasiones fugaces y ardientes de Brando. Una relación complicada con la paternidad. El enfoque de Brando hacia la paternidad era tan poco convencional como el hombre mismo. Oficialmente, tuvo 11 hijos biológicos y adoptó a 3 más, aunque se rumorea que pudo tener otros hijos no reconocidos. A pesar de su amor por ellos,
Su naturaleza volátil y estilo de vida caótico crearon un entorno familiar lleno de tensiones. Christian Brando, su hijo mayor, cargó con gran parte de las consecuencias de la ausencia emocional de su padre y de sus relaciones conflictivas. En 1990, Christian se vio envuelto en un escándalo trágico al disparar y matar a Doug Drolet, el novio de su media hermana Cheyenne, durante una discusión acalorada. Christian alegó que el disparo fue accidental, pero fue condenado por homicidio involuntario y sentenciado a 10 años de prisión. La tragedia no terminó ahí. Cheyenne, quien ya luchaba con problemas de salud mental, cayó en una profunda depresión tras la muerte de Drolet. En 1995, con solo 25 años, se quitó la vida, dejando a Brando devastado. La pérdida de su hija y el encarcelamiento de su hijo marcaron uno de los capítulos más oscuros de su vida, del que nunca se recuperó por completo. Escándalos y controversias públicas. La turbulenta vida de Brando no se limitó al ámbito privado. Con frecuencia se desbordó en el ojo público. En 1973, rechazó su segundo premio Oscar por El Padrino, enviando en su lugar a Sachin Littlefeather, una actriz y activista apache, para recibir el galardón. Littlefeather pronunció un discurso denunciando la representación de los nativos americanos en Hollywood, provocando tanto aplausos como indignación. El temperamento de Brando también era infame. En una ocasión, rompió la mandíbula del paparazzi Ron Galella durante una acalorada discusión, dejando claro su desdén por la naturaleza invasiva de la fama. Su reputación como persona difícil se extendió a los sets de rodaje, donde sus exigencias y comportamiento errático solían causar retrasos y aumentar los presupuestos. Un ejemplo notorio fue su conducta durante el rodaje de Apocalypse Now, 1979. Brando llegó al set con sobrepeso y sin preparación, obligando al director Francis Ford Coppola a reescribir partes del guión para adaptarse a su apariencia. A pesar del caos, su interpretación del coronel Kurtz sigue siendo una de las más memorables de la película. Sexualidad y controversia. Otro aspecto que añadió complejidad al enigmático Brando fueron los persistentes rumores sobre su sexualidad. Aunque se le vinculaba con numerosas mujeres, Brando admitió haber tenido relaciones con hombres. En una entrevista de 1976, declaró: "Como muchos hombres, también he tenido experiencias homosexuales y no me avergüenzo de ello". Uno de los rumores más duraderos involucró a James Dean, otro ícono de Hollywood conocido por su imagen rebelde. Aunque nunca se confirmó ni se negó, esta supuesta relación alimentó el misterio en torno a Brando, presentándolo como un hombre que desafiaba las normas sociales, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su apertura sobre la fluidez de su sexualidad fue revolucionaria para su tiempo, desafiando las rígidas definiciones de masculinidad de la América de mediados del siglo XX. Sin embargo, también lo convirtió en blanco de especulaciones sensacionalistas y el escrutinio público. Una vida de excesos. La vida personal de Brando estuvo marcada por los excesos, en el amor, la comida y el gasto. A medida que envejecía, su peso se convirtió en un problema recurrente, y solía entregarse a comidas lujosas y un estilo de vida extravagante. En un momento, compró Tetiaroa, un atolón privado en Tahití, donde soñaba con crear un refugio utópico. Aunque el proyecto nunca se concretó por completo, simbolizaba su deseo de escapar y aislarse. Sin embargo, su mala gestión financiera lo llevó a acumular deudas significativas en sus últimos años. A pesar de haber ganado millones durante su carrera, Brando llegó a depender de la asistencia gubernamental al final de su vida, dejando un legado empañado por problemas económicos. El legado de un ícono complejo. A pesar de los escándalos y las controversias, la vida personal de Brando ofrece una comprensión más profunda del hombre detrás de la leyenda. Fue una figura compleja, una mezcla de visionario y ser humano imperfecto. Sus relaciones, tanto románticas como familiares,
estuvieron marcadas por su incapacidad de conectarse plenamente, un rasgo arraigado en su infancia tumultuosa. Sin embargo, es esta misma complejidad lo que hace que la historia de Brando sea tan fascinante. Fue un hombre que vivió sin límites, abrazando sin disculpas tanto sus pasiones como sus imperfecciones. Sus luchas personales reflejaban a los personajes que interpretaba en pantalla, defectuosos, vulnerables y profundamente humanos. Mientras cae el telón sobre este capítulo de la vida de Brando, lo que queda es el retrato de un hombre que, a pesar de sus numerosos defectos, dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron y en quienes lo observaron de lejos. Su historia es un recordatorio de que la grandeza a menudo tiene un precio, y su legado sigue cautivando e inspirando, como una advertencia y una celebración del espíritu humano en igual medida. El nacimiento de un fenómeno cultural. A principios de los años 70, Francis Ford Coppola, un director relativamente joven en ese momento, se encargó de adaptar la exitosa novela de Mario Puzo, El Padrino. La película era una apuesta arriesgada para Paramount Pictures, y el estudio quería a una estrella consagrada para interpretar a Don Vito Corleone, el envejecido patriarca de la familia criminal Corleone. A pesar de su popularidad en declive, Brando era la primera elección de Coppola para el papel. Sin embargo, los ejecutivos de Paramount no compartían su entusiasmo. La reputación de Brando como un actor problemático, sumada a una serie de fracasos comerciales, lo convertían en una apuesta peligrosa. El estudio inicialmente se negó siquiera a considerarlo, sugiriendo actores como Laurence Olivier o Ernest Borgnine. Coppola, imperturbable, insistió en que solo Brando podía dar vida al personaje. La legendaria prueba de cámara de Brando. Para convencer al estudio, Coppola organizó una prueba de cámara, algo que Brando no había hecho en años. Cuando las cámaras comenzaron a rodar, Brando se transformó. Rellenó sus mejillas con algodón para lograr la apariencia de un jefe mafioso experimentado, se peinó hacia atrás y adoptó un tono de voz rasposo y mesurado que se volvería icónico. La transformación fue hipnotizante. Paramount accedió a regañadientes a contratarlo, pero con condiciones. Brando debía aceptar un salario significativamente reducido, firmar una fianza para garantizar buen comportamiento y asumir los costos de producción en caso de cualquier problema causado por él. Reconociendo la importancia del papel, Brando aceptó estos términos, dando el primer paso para recuperar su lugar en Hollywood. La creación de Don Vito Corleone. Brando abordó el papel de Don Vito Corleone con la intensidad característica de su método actoral. Se sumergió en la psicología del personaje, creando una interpretación compleja que equilibraba la amenaza con la vulnerabilidad. La decisión de dar a la voz de Corleone un tono calmado pero peligroso fue idea de Brando, inspirado en sus observaciones de mafiosos reales. En el set, su actuación era tanto una bendición como un desafío. A menudo se negaba a memorizar líneas, dependiendo de tarjetas con los diálogos colocadas estratégicamente en el set. Aunque esto frustraba a algunos compañeros de reparto, Coppola defendió los métodos de Brando, argumentando que su espontaneidad añadía una autenticidad impredecible al personaje. A pesar de estas excentricidades, la dedicación de Brando era evidente. En una escena memorable, donde Corleone sostiene el cuerpo de su hijo asesinado, Sonny, el dolor de Brando era tan real que incluso el equipo técnico se conmovió hasta las lágrimas. El impacto de El Padrino. Cuando El Padrino se estrenó en 1972, fue un éxito inmediato. Críticos y espectadores quedaron cautivados por su intrincada narrativa, complejidad moral y actuaciones inolvidables. En el centro de todo estaba Don Vito Corleone, interpretado por Brando, un personaje que encarnaba tanto el pragmatismo implacable como la tierna lealtad de un hombre de familia. La actuación de Brando le valió su segundo premio de la Academia como mejor actor, consolidando su estatus como uno de los más grandes intérpretes de todos los tiempos.
Sin embargo, fiel a su naturaleza, Brando no aprovechó el momento para alabarse a sí mismo, sino para el activismo. Rechazó asistir a la ceremonia y envió en su lugar a Sachin Littlefeather, una actriz y activista apache, para protestar contra el trato de Hollywood hacia los nativos americanos. El gesto fue polarizante, generando tanto admiración como críticas. Algunos lo elogiaron como un rebelde con principios, mientras que otros lo acusaron de protagonismo. De cualquier manera, el momento se convirtió en una parte definitoria de su legado, subrayando su disposición a usar su plataforma para defender causas en las que creía. Una carrera revitalizada. El éxito de El Padrino revitalizó la carrera de Brando. De repente, el hombre que había sido descartado como un actor acabado volvió a ser el más buscado de Hollywood. Las ofertas llovían, y Brando aprovechó su renovado prestigio para elegir papeles que le intrigaran. En 1973, protagonizó El último tango en París, un controvertido drama dirigido por Bernardo Bertolucci. La película, que exploraba temas de duelo, amor y liberación sexual, fue aclamada y condenada por su contenido explícito. La actuación cruda y desinhibida de Brando le valió otra nominación al Oscar, aunque el legado del filme se vería empañado más tarde por revelaciones sobre el trato a su coprotagonista, Maria Schneider. El coloso de Apocalypse Now. En 1979, Brando se reunió con Coppola para Apocalypse Now, una desgarradora exploración de la guerra de Vietnam. Interpretando al coronel Walter Kurtz, un brillante líder militar que sucumbe a la locura, Brando aportó una intensidad inquietante al papel. Su participación en la película no estuvo exenta de polémica. Llegó al set con sobrepeso y sin preparación, obligando a Coppola a ajustar el guión y filmar a Kurtz en sombras para ocultar su apariencia. A pesar de estos desafíos, la actuación de Brando fue magnética. Sus monólogos susurrados añadieron una gravedad inquietante a los momentos culminantes del filme. Apocalypse Now fue un éxito crítico y comercial, consolidando aún más la reputación de Brando como un maestro de su oficio. Sin embargo, el tumultuoso rodaje solo contribuyó a su mito como un genio impredecible, un legado más allá de El Padrino. Aunque El Padrino marcó el punto más alto en la carrera de Brando, su impacto fue mucho más allá de su éxito personal. La película redefinió el género de gángsteres, influyendo a innumerables cineastas y actores. Don Vito Corleone, interpretado por Brando, se convirtió en un ícono cultural, referenciado y parodiado en todo, desde discursos políticos hasta la cultura pop. Para Brando, el papel fue una bendición y una carga. Si bien valoraba el reconocimiento que le trajo, a menudo se irritaba al ser definido por un solo personaje. En entrevistas, minimizaba su contribución, diciendo con ironía: «Solo soy un tipo con suerte de Omaha». Reflexiones sobre el regreso de Brando. El resurgimiento de Brando en la década de 1970 fue un testimonio de su talento duradero y su resiliencia. Demostró su capacidad para reinventarse, incluso frente a adversidades personales y profesionales. Sus actuaciones en este período recordaron al mundo por qué alguna vez fue considerado el mejor actor de su generación. Fiel a su carácter, Brando no se conformó con su éxito pasado. Su regreso no se trataba de revivir la gloria, sino de desafiarse a sí mismo y a la industria a alcanzar nuevos estándares. Su viaje de ser un marginado a un ícono no fue solo una historia de redención, sino una declaración de su compromiso inquebrantable con el arte, los últimos años y el declive de Marlon Brando. Al comenzar los años 80, Marlon Brando era una figura tanto venerada como enigmática. Había recuperado su lugar como leyenda cinematográfica con El Padrino y Apocalypse Now, pero el brillo de su resurgimiento profesional contrastaba con las sombras crecientes en su vida personal. Envejecido, solitario y acosado por problemas de salud y financieros, los últimos años de Brando fueron un epílogo agridulce para una vida marcada por la pasión y el caos.
Un retiro del foco de atención. A principios de los años 80, Brando comenzó a alejarse de Hollywood, desilusionado con el enfoque de la industria en las ganancias por encima del arte. Aunque ocasionalmente aceptaba roles, estos eran cada vez más escasos. Una de sus apariciones más notables fue en A Dry White Season, 1989, un drama político sobre el apartheid en Sudáfrica. Su interpretación de un abogado apasionado le valió su primera nominación al Oscar en más de una década, demostrando que su talento seguía intacto a pesar de su ausencia en la pantalla. Sin embargo, esta actuación fue una excepción. La mayoría de sus proyectos en ese período, como The Formula, 1980, y The Island of Dr. Moreau, 1996, fueron destrozados por la crítica. En muchos casos, Brando parecía desinteresado, y su compromiso con la actuación, antes intenso, daba paso a la indiferencia. Se rumoreaba que aceptaba papeles principalmente para saldar deudas financieras, una idea respaldada por su estilo de vida extravagante y su mala gestión del dinero. Aislamiento en Tetiaroa. Uno de los emprendimientos financieros más significativos de Brando, y también su refugio personal, fue su isla privada de Tetiaroa, en la Polinesia Francesa. Comprada en los años 60 durante el rodaje de Mutiny on the Bounty, el atolón representaba su sueño utópico de escapar del caos de la fama. Brando imaginaba transformar Tetiaroa en un retiro ecológico, un santuario donde pudiera vivir en armonía con la naturaleza. Por un tiempo, Tetiaroa fue una fuente de consuelo para Brando, un lugar donde podía distanciarse de las presiones de Hollywood y los escándalos que lo perseguían. Pasaba largos periodos en la isla, a menudo acompañado por su familia o amigos cercanos. Sin embargo, su sueño de convertir Tetiaroa en un negocio rentable resultó inalcanzable. Los intentos de desarrollar un complejo de lujo se vieron obstaculizados por desafíos logísticos y financieros, dejando a Brando con deudas crecientes y un proyecto sin realizar en vida. Problemas de salud y aumento de peso. La salud física de Brando comenzó a deteriorarse en los años 80, agravada por sus problemas de peso de larga data. Antes admirado por su apariencia atlética, llegó a pesar más de 300 libras en sus últimos años. Su obesidad desencadenó múltiples problemas médicos, incluyendo diabetes, enfermedades cardíacas y dificultades respiratorias. Su deterioro físico limitó los roles que podía interpretar, y su apariencia a menudo dictaba los personajes que le ofrecían. Por ejemplo, en The Island of Dr. Moreau, las excentricidades y el carácter recluso de su personaje parecían reflejar la propia vida de Brando. La producción estuvo llena de problemas, con reportes de conflictos entre Brando y el equipo. A pesar de las dificultades, su interpretación, extraña y memorable, es un recordatorio de su capacidad para cautivar al público, incluso en papeles poco convencionales. Tragedias personales. Las heridas más profundas de Marlon Brando. Al entrar en los últimos años de su vida, la luz que alguna vez celebró el genio de Marlon Brando comenzó a apagarse. Sin embargo, lejos del ojo público, enfrentó tragedias personales que dejaron cicatrices mucho más profundas que cualquier desilusión profesional. El dolor relacionado con sus hijos, en particular, la encarcelación de su hijo Christian y la trágica muerte de su hija Cheyenne, ensombreció sus años finales. Estos eventos desgarradores no fueron incidentes aislados, sino la culminación de una vida familiar tumultuosa, marcada por el amor, el conflicto y la pérdida. Christian Brando. El tormento de un hijo. Christian Brando, el hijo mayor de Marlon con su primera esposa Anna Cashby, nació en un mundo lleno de contradicciones. Por un lado, era el hijo de una de las estrellas más famosas del cine. Por otro, creció en un entorno familiar plagado de inestabilidad. Las relaciones volátiles de Marlon y su exigente carrera dejaron a Christian anhelando una normalidad
que parecía siempre fuera de su alcance. La infancia de Christian estuvo marcada por constantes cambios y relaciones fracturadas. Sus padres se divorciaron cuando él era apenas un niño, lo que dio lugar a una amarga batalla por la custodia. Kashfi acusó a Brando de ser un padre ausente, mientras que él señalaba los problemas de adicción de ella. Christian pasó sus años formativos moviéndose entre sus padres, quienes competían por el control, pero no lograban brindarle la estabilidad que necesitaba desesperadamente. A medida que creció, Christian empezó a mostrar el mismo espíritu rebelde que había definido la juventud de su padre. Sus problemas culminaron en 1990, cuando se vio envuelto en un trágico incidente que cambiaría el rumbo de su vida. Durante una discusión acalorada en la casa de Brando en Los Ángeles, Christian disparó y mató a Doug Drolet, el novio de su media hermana Cheyenne. Christian alegó que el disparo fue accidental y que estaba tratando de proteger a Cheyenne de una relación abusiva. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático que arrastró a Brando al escrutinio público. En el estrado, Brando hizo una emotiva declaración. «Intenté ser un buen padre. Hice lo mejor que pude». A pesar de sus esfuerzos, Christian fue condenado por homicidio involuntario y sentenciado a 10 años de prisión. El veredicto devastó a Brando, quien se culpaba a sí mismo por los problemas de su hijo. Amigos cercanos relataron cómo agonizaba en privado, preguntándose si sus propias fallas como padre habían contribuido a la caída de Christian. Cheyenne Brando. Una vida truncada. Mientras la encarcelación de Christian pesaba en Brando, la pérdida de su hija Cheyenne fue un golpe aún mayor. Nacida en 1970, fruto del matrimonio de Brando con su tercera esposa, Tarita Teripaya, Cheyenne creció en Tahití, lejos del caos de Hollywood. Por un tiempo, pareció que su entorno idílico podría protegerla de las presiones de la fama de su padre. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, comenzaron a surgir grietas en esa aparente tranquilidad. Cheyenne luchaba con problemas de salud mental, incluyendo depresión y esquizofrenia, agravados por la presencia inconsistente de su padre en su vida. Aunque Brando la amaba profundamente, a menudo le resultaba difícil conectar con ella. Su relación se tensó aún más por las tendencias controladoras de él y el resentimiento de ella hacia sus frecuentes ausencias. El punto de quiebre llegó en 1990, con la muerte de Doug Drolet. Cheyenne, que estaba embarazada de 8 meses, acusó a Drolet de abuso, una afirmación que Brando luego sugirió podría haber sido una fabricación impulsada por su frágil estado mental. La tragedia de la muerte de Drolet y el intenso escrutinio mediático que siguió sumieron a Cheyenne en una profunda depresión. Aunque dio a luz a su hijo, Tuki, poco después, tuvo dificultades para establecer un vínculo con él, ya que su dolor y culpa la abrumaban. En los años siguientes, la salud mental de Cheyenne se deterioró aún más. Se volvió cada vez más retraída, luchando contra la adicción y pensamientos suicidas. En 1995, a los 25 años, se quitó la vida ahorcándose en la casa de su madre en Tahití. Para Brando, su muerte fue una pérdida devastadora. Ella era lo único a lo que intenté aferrarme, confesó a un amigo, con la voz cargada de culpa y tristeza. El peso del duelo. El suicidio de Cheyenne marcó un antes y un después en los últimos años de Brando. Quienes lo rodeaban notaron un cambio profundo en su comportamiento. Alguna vez conocido por su temperamento explosivo y su espíritu desafiante, se volvió más reservado, retirándose cada vez más en la soledad de su isla privada, Tetiaroa. Aunque raramente hablaba públicamente sobre Cheyenne, el peso de su muerte era evidente en sus acciones. Se volvió más protector con sus hijos y nietos, decidido a alejarlos del caos que había envuelto a su familia. A pesar de sus esfuerzos, el duelo de Brando a menudo se manifestaba en comportamientos autodestructivos. Comía en exceso y se aislaba de muchos de sus amigos y colegas.
Su pasión por la actuación, antes vibrante, se apagó y comenzó a aceptar papeles principalmente por razones económicas más que por satisfacción artística. Quienes lo visitaron durante esta etapa describieron a un hombre perseguido por los fantasmas de su pasado, luchando por reconciliar su imagen pública con su dolor privado. El arrepentimiento de un padre. La relación de Brando con sus hijos fue un entramado complejo de amor y arrepentimiento. Aunque les tenía una devoción profunda, sus propias heridas emocionales a menudo le impidieron brindarles la estabilidad que necesitaban. Años más tarde, reconoció que la fama había cobrado un alto precio, diciendo: «No quería que mis hijos pagaran por mis errores, pero lo hicieron. Pagaron el precio más alto». Para Christian, Cheyenne y el resto de sus hijos, Brando fue tanto una figura imponente como un enigma. Un padre que podía ser a la vez tierno y distante, solidario y ausente. Sus luchas con la paternidad reflejaban las complejidades de su propia crianza, un ciclo de dolor y reconciliación que nunca logró romper por completo. El impacto duradero de la pérdida. Las tragedias que rodearon a Christian y Cheyenne no fueron solo pérdidas personales para Brando, fueron un reflejo de los temas más amplios que definieron su vida. Así como su carrera actoral estuvo marcada por una búsqueda implacable de la verdad, su vida personal fue un testimonio de la capacidad humana tanto para amar como para sufrir. El dolor de perder a sus hijos dejó una marca imborrable en Brando, moldeando sus últimos años y profundizando la cualidad introspectiva que siempre había definido su carácter. Al final, su duelo se convirtió en parte de su legado. Un recordatorio de que incluso los mayores íconos no son inmunes a las pruebas de la vida. A través de sus luchas, reveló una vulnerabilidad que lo hizo profundamente humano, un hombre cuyo genio estaba acompañado por una inmensa capacidad para el sufrimiento. Amistad con Michael Jackson. En medio de su aislamiento, Brando encontró un confidente inesperado en el ícono del pop, Michael Jackson. Durante los años 90, los dos formaron una estrecha amistad, con Brando visitando con frecuencia el rancho Neverland de Jackson. La admiración casi infantil de Jackson por el trabajo de Brando parecía ofrecerle al actor una sensación de conexión y camaradería. Incluso Miko, uno de los hijos de Brando, trabajó como guardaespaldas de Jackson, consolidando aún más los lazos entre ambas familias. Sin embargo, su amistad no estuvo exenta de controversias. En años posteriores, la relación entre Brando y Jackson se convirtió en un punto de curiosidad pública, especialmente en medio de las acusaciones que rodeaban la vida personal de Jackson. Brando, fiel a su carácter reservado, prefirió mantenerse en silencio sobre el asunto, preservando la privacidad de su relación. Últimas actuaciones y legado. En sus últimos años, Brando regresó de manera esporádica al cine, aunque sus papeles solían ser breves y secundarios. Su última aparición importante en la pantalla fue en The Score, 2001, junto a Robert De Niro y Edward Norton. Aunque la película recibió críticas mixtas, fue un símbolo del relevo generacional, con De Niro y Norton, ambos influenciados por Brando, compartiendo escena con el hombre que había redefinido la actuación para generaciones. En esos años finales, Brando también prestó su voz para proyectos como un personaje animado en The Godfather, The Game. Si bien estos papeles estaban lejos de las interpretaciones innovadoras de su juventud, reflejaban su influencia perdurable y el continuo interés del público por su legado. Muerte y reverencia póstuma. El 1 de julio de 2004, Marlon Brando falleció a los 80 años debido a una insuficiencia respiratoria causada por fibrosis pulmonar. También había estado luchando contra la diabetes y una insuficiencia cardíaca congestiva, y su salud había estado en declive durante años. Su muerte marcó el fin de una era, y los tributos llegaron desde todos los rincones del mundo. Aunque sus últimos años estuvieron marcados por luchas personales y profesionales,
las contribuciones de Brando al cine permanecen intactas. Su impacto en la actuación, mediante el uso pionero del método y su compromiso con la autenticidad, sigue inspirando a generaciones de artistas. El complejo legado de Marlon Brando. Los últimos años de Brando son un reflejo de su vida, una mezcla de genialidad y tragedia, triunfo y lucha. Fue un hombre capaz de hipnotizar al público con una sola mirada, pero que a menudo parecía cargado con el peso de su propio genio. Su vida estuvo lejos de ser perfecta, pero fue indudablemente extraordinaria. Desde las alturas de El Padrino hasta los momentos de introspección en Tetiaroa, Brando vivió con una intensidad que pocos podrían igualar. Incluso en su declive, siguió siendo una figura de fascinación, un testamento del poder duradero de un verdadero artista. Cuando cayó el telón de su vida, Marlon Brando dejó no solo una obra cinematográfica, sino un legado que trasciende la pantalla. Fue más que un actor, fue un ícono cultural, un símbolo de rebeldía y un recordatorio de la belleza y complejidad de la experiencia humana. Conclusión: la tragedia y el legado intemporal de Marlon Brando. La vida de Marlon Brando fue una historia de contradicciones, un triunfo arrollador marcado por una profunda tragedia. Fue un hombre que cautivó al mundo con su talento incomparable, pero que también libró una lucha constante contra sus propios demonios personales. Desde las calles vibrantes del Distrito Teatral de Nueva York hasta los majestuosos escenarios de las películas más grandes de Hollywood, el camino de Brando estuvo definido por su constante desafío a las normas establecidas. Su genialidad redefinió la actuación, aportando una autenticidad y vulnerabilidad que rompieron con el artificio pulido del cine de mediados del siglo XX. Personajes como Stanley Kowalski y Don Vito Corleone no fueron simples papeles, representaron momentos transformadores que cambiaron la narrativa misma del arte de contar historias. Sin embargo, detrás de los aplausos y los reconocimientos, había un hombre lidiando con su propia humanidad. Sus conflictos con la familia, la salud y su identidad reflejaban la complejidad de un alma que nunca logró encontrar completa paz. El legado de Brando trasciende sus actuaciones. Fue un pionero que utilizó su fama para desafiar las injusticias sociales. Desde su valiente gesto en los premios Oscar en defensa de los derechos de los nativos americanos hasta su silenciosa pero firme lucha por los derechos civiles, Brando demostró que el arte puede ser una herramienta poderosa para el cambio. Aunque sus últimos años estuvieron marcados por el aislamiento y el declive, esto no disminuyó el impacto imborrable que dejó en el cine y la cultura. Su influencia está tejida en el ADN de la actuación moderna, con técnicas y un espíritu que continúan inspirando a generaciones de artistas que siguen sus pasos. Al final, Marlon Brando fue mucho más que una estrella. Fue un símbolo de la belleza y la lucha de ser humano. Su vida, al igual que sus roles más icónicos, nos recuerda que la grandeza a menudo viene con un costo, y es en esa complejidad, en esa honestidad cruda y sin filtros, donde reside su inmortalidad. La historia de Marlon Brando no solo es digna de recordar, es un ejemplo del que aprender, un legado para admirar y una inspiración para llevar siempre adelante. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Aquí estuvo The Profile People. Denle me gusta a este video y nos vemos en la próxima. Adiós.